Buenas tardes para los presentes. Esta es una charla donde vamos a presentar, el CEA y la PEC presentan los cambios impositivos y laborales en la época del COVID-19. Le tenemos como panelista, le tenemos al licenciado Rafael Heiseke, a la abogada María Inés Galeano y a la abogada Ana Valiente, quienes van a estar presentando esta charla, la adecuación al momento del COVID-19 y todas sus reglamentaciones. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos y ya les dejo con Rafael Heiseke, que va a iniciar la charla. Okay. Bueno, buenas tardes. Voy a preparar acá mi presentación. La idea es contarles un poco los cambios que tenemos a nivel impositivo y bueno, cómo se están dando estos cambios impositivos que dio el gobierno a partir de la ley 6.524 de emergencia nacional. Tenemos estos cambios básicamente en base a estos tres ejes que son la suspensión de la devolución de los créditos fiscales por IVA exportador y por repetición de pago, o sea, todo lo que sea devoluciones de crédito quedan suspendidos. El fisco también prevé una prórroga para los vencimientos fiscales. Y por último también lo que tenemos es una financiación de impuestos sin intereses. La idea un poco es contarles sobre estos tres puntos que se dio a nivel fiscal y hacerlo un poquito lo más didáctico posible. Yo tengo mucho material, pero la idea, como les digo, era ir explicándoles un poco sobre estas reglamentaciones. A nivel de suspensión de la devolución de créditos fiscales y exportador y por repetición de pago, hay un artículo de la ley, que es el artículo 15, que suspendió la vigencia durante la vigencia de la declaración de la emergencia, suspendió las solicitudes, el ingreso de nuevas solicitudes de créditos fiscales, de devolución de créditos fiscales, así como la resolución de aquellas que se encuentren en trámite. O sea, si alguno tenía metido algún tipo de pedido, eso se queda suspendido hasta el año que viene. O sea, la idea un poco es que esta ley va a quedar terminada al 31 de diciembre del año 2020 y que a partir del 1 de enero del 2021 van a empezar de vuelta a tratarse estos temas de créditos fiscales que fueron pedidos o que uno pueda volver a ingresar nuevos pedidos. Y acá dice que el 27 de marzo del 2020, con motivo de la entrada en vigencia de la ley, el 26 de marzo, y mientras dure la declaración de emergencia, quedan suspendidos el ingreso de nuevas solicitudes, lo que les decía recién, y la resolución de aquellas que se encuentren en trámite. Acá hay una salvedad, ¿verdad? Salvo aquellas, dice, que sean de régimen acelerado, ¿ok? Y básicamente, régimen acelerado, porque cuando yo hago régimen acelerado, pido una caución bancaria. Entonces, el fisco tiene que resolver esa caución para que el banco no me cobre, no me siga cobrando y el fisco pueda resolver eso. Si bien no se hizo mención a las repeticiones de pago indebido o pago en exceso, yo llamé a la SED y me explicaron que si yo tengo un pedido de pago en exceso, porque por ejemplo tengo una cantidad de crédito fiscal fruto de lo que se llaman retenciones que me practicaron, por ejemplo los frigoríficos o los agroexportadores, eso también queda suspendido hasta el año que viene, a partir del 1 de enero de 2020. Y si yo tenía en trámite alguno de estos pedidos, también quedan suspendidos hasta el 1 de enero de 2020. Eso en relación al tema de créditos fiscales por IVA exportador o por repetición de pago. Suspensión de los plazos administrativos, este es un tema muy importante. A partir del 12 de marzo del 2020 y hasta que tanto el gobierno nacional disponga el fin del aislamiento preventivo general, la SED dispuso la suspensión de los plazos administrativos que se inicien o se venzan durante dicho periodo, y la suspensión afecta los procesos de determinación tributaria, cuando yo tengo una fiscalización, aplicación de sanciones, sumario administrativo referido a pedido de devolución de créditos fiscales o recursos de reconsideración, todo aquello que tiene que ver con la parte administrativa del fisco. Cuando yo también tengo algún tipo de discusión con el fisco, también quedó suspendido durante este periodo, todos estos plazos que se llaman administrativos. Después también tengo los trámites habilitados durante el aislamiento. Lo que hizo la SED es decir, bueno, mira, si la gente no puede venir más a la administración tributaria, lo que vamos a hacer es buscar hacer algún tipo de
de ayuda para que estos trámites sean más dinámicos en la medida que se puedan, ¿verdad? Entonces, también desde el 12 de marzo de 2020 y con cierta adaptación ocurría otra vez en una resolución del 30 de marzo de 2020, la SED restringió el máximo posible la organización de trámites presenciales. O sea, el fisco no quiere que nos vayamos a la SED, básicamente porque estamos en cuarentena, hasta que se disponga el fin del aislamiento preventivo, al fin de la cuarentena. A tal efecto, estableció medidas excepcionales que son las siguientes. Se analizarán o aprobarán las siguientes solicitudes que cumplan con todos los requisitos documentales establecidos en la normativa, como por ejemplo inscripción del RUC, actualización de datos del RUC, cancelación del RUC, y que para estos trámites lo que pide la SED es que no me tengo más que acercarse a la oficina, sino que tengo que enviar los requerimientos en forma de, tengo que hacer el trámite por internet o enviar los requerimientos por internet, ¿verdad? Ellos van a verificar si están todos los datos correctamente y en base a eso van a directamente hacer los trámites que le estamos pidiendo. Que antes nos pedían que terminemos yendo a la SED, ahora no tenemos que ir para esos trámites. Entre paréntesis, esto sería bueno que se mantenga después de la cuarentena porque es un ahorro de tiempo para todos nosotros. Después tenemos el tema de, como le decía, la atención en consultas. Básicamente, la atención en consultas lo que quieren es que mandemos mail y que ellos van a responder por mail las consultas que tengamos con el fisco. Y la ejecución de garantías bancarias dice cuando surjan diferencias a favor del fisco con relación a los créditos fiscales solicitados por el régimen acelerado, ellas serán cobradas por la SED mediante ejecución de garantía bancaria, en cuyo caso se notificará, será le van a enviar por el Marandú, que es el buzón tributario, al contribuyente que es el ejecutado de esa garantía. O sea que los trámites para poder liquidar esas cauciones siguen vigentes y están trabajando en eso. A la entidad también garante, o sea, le van a enviar también al banco un mail avisándole de que ejecutaron parte de la garantía. Acuérdense que cuando yo pido una devolución de crédito exportador por el régimen acelerado, pido una caución del banco, la SED ya me anticipa la plata, pero si en el camino encuentra alguna diferencia con lo que yo le pedí, lo que me entregó de dinero, directamente le pide al banco que le devuelva esa plata con los intereses y los gastos por haber adelantado ese dinero, ¿verdad? Y eso se va a ejecutar eso no para durante el periodo de la cuarentena. Otros trámites, bueno, acá hay un cuadrito que no se va a ver bien, pero básicamente lo que dicen es, para los otros trámites, tenemos una regional y tenemos unos mail para que ustedes, por ejemplo, si tienen algún problema de desbloqueo de RUC o tienen algún problema de análisis de cuenta, ahí lo que tienen que hacer es mandar mail y en base a esos mails ellos responden eso para ir solucionando. Acuérdense que hay algo muy importante en este momento que tienen que preocuparse todos sus contadores y para los contadores que estén presentes. Es que nosotros en este momento una de las cosas que más estamos trabajando es el tema de los créditos con los bancos. Y los créditos con los bancos tienen la condición de que para poder otorgarse uno tiene que tener certificado de complemento tributario. Si no tengo certificado de complemento tributario, el banco no me puede otorgar un préstamo y una refinanciación. Entonces los contadores, lo primero que tienen que hacer ahora es sacar su certificado, a ver si está vigente o si tiene algún bloqueo o si tiene algún problema de pago pendiente. Porque de repente hacemos todo el trabajo, nos vamos al banco, ya le presentamos el IVA, le presentamos todo y al final no tenemos la constancia del certificado de complemento tributario y no nos va a poder otorgar el préstamo del banco, con lo cual se genera un problema. Hay que entender también que el fisco, para ayudar, porque sabe que mucha gente va a tener problemas durante el periodo, amplió el tema de la constancia que antes duraba solamente 30 días, ahora dura 90 días. O sea, alguien que puede sacar hoy un certificado de complemento tributario le va a durar 3 meses, no le va a durar solamente 30 días. O sea que es bueno que todos usen o no usen, saquen ya ahora su certificado de complemento tributario. Y otro tema importante es que también los bancos, para evitar problemas pequeños, no recuerdo que si era 120 o 150 millones de guaraníes, si uno pide más menos que esa plata, tampoco el banco no le va a exigir el certificado de complemento tributario. Solamente una excepción que se hizo, ¿verdad? Para esos valores. Eso es un tema importante. El CCT es un problema que se están encontrando muchos contribuyentes, ¿verdad? Y sobre todo me encontré no tanto con problemas con los productores, sino me encontré con problemas de esta gente que se está tratando de ir al banco Fomento a pedir créditos
para pymes o está pidiendo préstamos, se están encontrando con que estas personas tienen declaraciones juradas que están mal, no tienen CCT al día y finalmente van a pedir y entienden que lo que le está dando el Banco de Fomento es una subvención y no es una subvención, lo que le está dando un préstamo. Y un préstamo que tiene que tener las mismas condiciones que tiene cualquier préstamo, donde le van a pedir un pequeño, le van a hacer un análisis del crédito más rápido tal vez, pero si no es viable no le van a poder entregar el préstamo, por lo menos en principio. Eso es un poco con el tema de los trámites para que si tienen problemas ahí están los mails para poder ver esos temas. Después en el tema de prórroga de los vencimientos fiscales, en la ley un artículo que es el artículo 14, donde se autorizó al Poder Ejecutivo a disponer la prórroga de la fecha de vencimiento de presentación de declaraciones juradas, pago total o parcial de aquellos impuestos que se liquiden en el régimen establecido en la ley 6.380, correspondiente a los periodos fiscales que van del 1 de enero del 2020 y así como las obligaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que por ley, porque esto no podía hacer ni por decreto del presidente ni podía hacerse por resolución, lo que se hizo fue le dieron la facultad al Poder Ejecutivo de poder hacer estas prórrogas. ¿Okay? Básicamente la prórroga de los vencimientos está dada por el Poder Ejecutivo, promulgó un decreto del 3480 para poder hacer esta prórroga del 23 de enero de marzo, 23 de marzo del 2020, y la SED dictó varias resoluciones que son la 44, la 45, la 46, la 49, de acuerdo a lo, y hay una después una posterior que es la 51, que van haciéndose en base a que también se fueron prorrogando la cuarentena y el fisco va adaptándose, digamos, a esa prórroga. Digamos. Y ahí entiéndase que también hay una prórroga de vencimiento, no solamente una cuestión de darle más plazo a los productores o a los contribuyentes a que paguen sus impuestos, sino que también a que preparen sus declaraciones. Porque lo que estamos pasando en muchos casos es que los contadores dicen, pero ¿cómo yo voy a presentar un IVA o voy a presentar en tal fecha una retención si finalmente no me puedo ir a la oficina, ¿verdad? Y si no me puedo ir a la oficina, mi oficina, que soy un estudio contable, al final no le puedo tampoco hacer la declaración a mi contribuyente, ¿verdad? Entonces hay un problema ahí logístico que hasta ahora no se resolvió y la SED no liberó tampoco para los contadores el tema de la que tiene exceptuado de la cuarentena. Y por otro lado tenemos, como les digo, el tema de la ampliación de los plazos, que en la medida en que se siga prorrogando la cuarentena, va a tener que seguir ampliando la SED con nuevas resoluciones y nuevos decretos los plazos. ¿Okay? Las siguientes prórrogas se establecieron, básicamente le hice acá 3 cuadritos y para explicarle tenemos un IRE presunto, un tributo a la maquila y un IVA que tenían que vencer al final de marzo y ahí empezó la cuarentena, era un periodo que se hizo en el periodo fiscal 2020 y yo normalmente pagaba para esos RUC entre el 21, el 23 y el 25 de marzo y esa gente como se quedó en el medio del tema del la primera cuarentena, lo que hizo fue se prorrogó eso para el mes de mayo, 4 de mayo, 5 de mayo y 6 de mayo. Y esas son las resoluciones que se utilizaron, ¿verdad? Básicamente el IVA, como les decía, de esa gente de febrero exclusivamente va a quedar para mayo. Después impuesto selectivo al consumo, en febrero también se pagaba en marzo, pasó a mayo. Los impuestos selectivos al consumo de combustible, gasoil y el tema del informe de productos de tabaco pasaron a mayo también en general. Después tenemos una prórroga de vencimientos fiscales en el tema de declaraciones juradas, ajuste de precios. Recuerden ustedes que cuando yo tengo un contrato de exportación y declaré alguna exportación y después tengo un ajuste de precio por diferencia, por mi contrato o por lo que sea, tengo que hacer esa declaración de ajuste de precio para poder hacer los pagos de mi impuesto a la renta en base a mis exportaciones que tenían que ser de enero y febrero, tenían que presentarse en el mes de marzo y en el mes de abril y pasó para mayo todo eso también. Después tenemos el impuesto a la renta personal, que yo tenía un impuesto a la renta personal que también vencía en marzo, los últimos, no todos, solamente los que vencían el 21, el 23 y el 25, o sea, los que eran los que vencían la terminación de RUC, los que tenían su terminación de RUC 9, 8 y 7.
7, 8 y 9, son solamente ellos los que tienen prorrogado eso al mes de mayo. ¿Ok? También tenía que presentar un libro de IRP, eso se fue a junio, donde yo declaro ahí todo lo que compré y todo lo que vendí como una especie de Hechaucap. Y ahí viene lo más importante, el tema del IRASI y el IRAGRO, que yo normalmente tengo que pagar en abril, eso se fue para el mes de junio, el plazo, digamos, que tenemos cambiado, más importante la resolución 49, lo más importante. Estados financieros, que yo tenía que también presentar en el mes de abril, pero un día después de presentar mi declaración jurada de IRASI o IRAGRO, yo tengo que presentar recién en el mes de julio, o sea, un mes después de haber presentado mi IRASI y mi IRAGRO. Y los inventarios agroquímicos para aquellas empresas que se dediquen al tema agroquímico se van para el mes de julio. Acá hay una explicación que puso algo con relación a las prórrogas que yo tengo para pagar mi IRASI y mi IRAGRO, porque se fue al mes de junio. Deben tenerse en cuenta que si bien el vencimiento para la declaración y pago ha sido postergado para el mes de junio, su régimen promocional de facilidades de pago sin intereses, porque le voy a mostrar después que aparte de decirnos que tenemos que pagar recién en el mes de junio, el fisco me dio la posibilidad de pagar en 5 cuotas sin intereses ese impuesto. Solo estarán disponibles hasta el 31 de mayo del 2020, por lo que podrá resultar más conveniente realizar la declaración jurada no en el mes, más allá del mes de mayo, y acogerse a aquel beneficio de pago fraccionado. O sea, el contador me puede decir, mira, yo voy a presentar recién tu IRAGRO en el mes de junio, pero si vos vas a querer pagar en cuotas, no podés pasar el mes de mayo, porque si pasás mayo ya perdiste el beneficio de poder pagar en 5 cuotas sin interés. Eso para mí es súper importante que tengan claro y anoten para hablar con sus contadores. Después tengo los informes de auditoría, básicamente se presentaban en el mes de mayo, lo que eran de cierre de diciembre del año 2019, y eso directamente se chutó ya al mes de noviembre. La declaración de jurada de IDU. Recuerdan ustedes que yo este año tengo que empezar a pagar IDU. Hubo una pregunta a alguien que hizo antes de empezar la charla, donde dijo, miren, yo tengo que pagar o no IDU si tengo IMAGRO el año pasado, yo soy una unipersonal, tiene que pagar IDU. Y básicamente tenía que pagar IDU o en el mes de junio, para los que cerraban en el mes de diciembre su contabilidad o su IRAGRO cerraban en el mes de diciembre. Pero eso va a pasar directamente ahora en la declaración jurada de IDU. La declaración jurada de IDU va a pasar a noviembre del 2020. Una declaración jurada donde yo explico cómo saqué los fondos, cuánto fue lo que yo distribuí, cuánto retiré, si fue una unipersonal, y sobre eso tenía que informar en el mes de junio. Ahora voy a pasar para el mes de noviembre. Y para aquellas contabilidades que cierran en junio, que es el otro caso de los productores, va para mayo del 2021, que hay que presentar en diciembre. ¿Ok? Otra cosa importante, los anticipos de la gente que tenga IRASIS, van a pagar recién la cuota 3 y 4, que tenían que pagar en marzo del 2020, recién van a pagar en abril del 2020, o ya tuvieron que haber pagado en abril del 2020. Los anticipos de IRE del 2020, que tenían que pagar las 4 cuotas, tenían que pagarse en mayo, julio, septiembre y noviembre. Ahora van a pasar para julio, septiembre, noviembre y diciembre. O sea que lo de mayo pasó realmente para julio, lo de julio pasó para septiembre, lo de septiembre pasó para noviembre y lo de noviembre para diciembre. Estos fueron los cambios en el IRE, ¿verdad? El año 2020. El libro compra del Hechaucap que yo tengo que presentar y el libro venta que tenía que presentar en febrero para aquellos RUC otra vez que quedaban entre los 7, 8 y 9, pasó a mayo. Y el libro venta Hechaucap también, hay una cuestión de lo que era en marzo, abril y mayo, tenían que, se van a presentar en los meses a definir de junio en adelante, digamos, porque todavía no hay una definición de esa fecha. Hay una resolución que en principio es junio, pero es de junio para adelante. Financiación de impuestos. Hasta el 1 de abril de 2020 fueron prorrogadas las fechas de amortización de facilidades de pago vigentes con el vencimiento del 21 al 31 de marzo. ¿Okay? Si yo tenía alguna financiación vieja y esa financiación vieja
no la pude pagar, no se vayan a preocupar porque eso quedó prorrogado hasta el 1 de abril del 2020. Y entre las medidas generales, del 23 de marzo al 30 de junio del 2020 se han adoptado las siguientes medidas. Se amplió de 4 a 6 el número de cuotas impagas y o de 120 a 180 días corridos de retraso para que las facilidades de pago queden sin efecto. Ustedes recuerdan que si yo dejaba de pagar 4 cuotas, se caía el número esa financiación, se me caía y tenía que volver a pedir y tenía una serie de problemas. Ahora lo que van a hacer es que yo tengo que tener 6 impagas para que se pierda esa financiación que yo tengo. Y por otro lado, se suspendió el requisito de no registrar facilidades de pago dejadas sin efecto dentro de los últimos 180 días para poder solicitar una nueva facilidad de pago. ¿Okay? Si yo tenía una caída, como le decía en el anterior párrafo, tenía que, eso me bloqueaba la posibilidad de pedir nuevas facilidades y ese requisito ya no va a estar vigente siempre y cuando sean dentro de los 180 días anteriores a que yo solicite la facilidad de pago. ¿Okay? Acuérdense que estas facilidades de pago tienen intereses. Lo que estamos discutiendo es que ya yo venía pagando con intereses esto y dejé de pagar y bueno, tampoco la ayuda para esta gente que estaba pagando. Por otro lado, lo que se hizo en un decreto se estableció para la gente que tiene IRP, que no pagó todavía su IRP, que pueda pagar una entrega inicial del 20% de lo que debe su IRP y que eso debe ser ingresada ese 20% dentro de los 2 días de la presentación de la solicitud. Yo presento la solicitud de financiación, no me van a cobrar ni un interés y me van a dar 5 cuotas para la gente que todavía no pagó. Mucha gente ya pagó su IRP porque eso fue un vencimiento de marzo y entonces mucha gente ya pagó, pero por ahí alguien no pagó o corresponde a los vencimientos, a los RUC de 7, 8 y 9, entonces puede pedir también sin intereses 5 cuotas, ¿verdad? Esta prórroga, como dice acá, no supone una prórroga en los plazos normales para la presentación del IRP en marzo, ni la exoneración de los intereses de multa por mora que se generarían por el pago tardío del IRP, sino una exoneración de los intereses de la financiación. O sea, si yo tenía que pagar por decir un número, el día 7 de marzo y no pagué, me van a cobrar multa, interés, todo. Pero a partir de que yo pido la financiación de eso, la financiación me van a dar sin interés. Pero yo ya debo esos intereses de lo que me atrasé, digamos, de no haber pagado en ese periodo. Por otro lado, tengo en el decreto también, dice que para la gente que tiene que pagar IRALDO y tiene que pagar IRASIS, también le da las mismas facilidades que tiene la gente que va a pagar, la misma gente que va a pagar en el IRP, uno paga el 20%, no tiene un interés y puede pagar hasta 5 cuotas. ¿Okay? Este artículo está vigente hasta el 31 de mayo. Acá repito lo que dije antes. Si yo quiero aprovechar este beneficio, tengo que presentar en mayo, en la fecha de mi vencimiento de mi RUC, de mi calendario perpetuo, tengo que presentar ahí mi declaración jurada y ahí pedir la financiación de ese pago de 5 cuotas y ahí decir pagar el 20% dentro de los 2 días de haber pedido la financiación de eso y pagar eso en 5 cuotas. Una recomendación, recuerden que mucha gente no está trabajando ahora en la SED y tenemos la mala costumbre de que si el vencimiento es el 7, yo me quiero presentar el 7 de mayo mi declaración jurada para pedir el 7 de mayo también mi financiación de mis intereses y resulta que ese día la computadora no anduvo, el sistema de la SED se cayó porque todo el mundo lo va a hacer el día 7 también de ese vencimiento y va a esperar el último día y entonces ustedes pierden tal vez o tienen que pagar una multa de interés o lo que sea por presentar al tardío. Después van a tener que ir a llorar de que no andaba la computadora de la SED. Entonces les recomiendo que estamos recién o terminando abril, tenemos todavía unos días, traten de presentar cuanto antes este pedido para que no tengan ningún problema con su declaración de jurado. ¿Okay? Las reglamentaciones que tienen que ver con esto son la ley, por supuesto, la 6.524,
Después tenemos un decreto que es el 3457, el 3480, donde se hablaron de las financiaciones de IRP y de los IRASI y IRAGRO, y después unas resoluciones generales que son estas resoluciones que se dieron después. ¿Ok? Esta es un poco la explicación de lo que hizo la SED, que como le dije, básicamente estaba basado en 3 puntos. Un punto es el tema de suspender los plazos de las presentaciones. Otro punto es sacarnos el tema del pedido de recuperos que tengamos pendientes o que queríamos hacer de nuestras exportaciones o de algún tema para poder tener más recursos. Y por otro lado nos dicen le financiamos sin intereses solamente para el caso de IRASIS, IRAGRO, y para el IRP les vamos a dar financiación de 5 meses para los que soliciten, ¿verdad? Esa es un poco la base, digamos, lo que cambió la parte de la SED, digamos. Yo parto también de la base de que acá no vamos a hablar la idea no era hablar sobre los impuestos nuevos, sino hablar sobre las aplicaciones de estos impuestos en época de coronavirus y la cuarentena y los cambios que dio la administración tributaria para poder darle flujo a las empresas y para poder también, por otro lado, conseguir que los contadores puedan ir a terminar los trabajos para ir presentando esas declaraciones. Eso es todo, Diego. No sé si hay alguna consulta, alguna cosa nueva que tengamos que ver. Voy a dejar de compartir mi pantalla acá. Ya estoy. Carl, no sé si vos me estás escuchando porque Diego parece que no estaba en este momento. Sí, Rafa, te estamos escuchando. Te estamos escuchando, Rafa. Muy buena la charla. Bien clara, muy clara. Ya me están pidiendo acá al privado cómo pueden acceder a... Yo te paso ahora mismo, yo ya hice un PDF y te paso para que puedan compartir, o me pasás ahí en la dirección, si querés que le pase a Alejandra. Le paso. Rafa, están pidiendo porque muy clara la charla, Rafa, muy clara, muy buena y concisa. Te felicito. Okay. Dale, muchas gracias. Una pregunta, Rafa, antes de pasar al siguiente tema. El IDU, el cierre de los balances del 2019 tenía el beneficio de que se pagaba solamente 5% de IDU. Así mismo. Hay varias empresas que no van a poder pagar las utilidades, ¿verdad? Muchas de ellas por algún tema inclusive del BCP o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese beneficio si no pueden distribuir utilidades para el siguiente año? A ver, el beneficio es, primero que el IDU es un impuesto nuevo que está dado sobre lo que yo retire de utilidades en este año y se decía en este año, ¿ok? Entonces, para que nazca el IDU, tiene que haber una decisión de mi asamblea o tiene que haber una decisión de mi unipersonal de retirar dinero. Yo no sé cuándo voy a retirar, pero si yo digo que voy a retirar dinero, yo tenía que presentar esa boleta entre la asamblea y el fin de mes. Yo tenía que presentar y decir, señores, voy a hacer distribución de utilidades por tantos millones de guaraníes. Y en los 13 días siguientes, el mes siguiente, yo tenía que ingresar el valor de ese 5%, haya distribuido o no haya distribuido. ¿Ok? Lo que hizo el fisco fue ahora decir, señores, si ustedes hacen su asamblea ahora antes del coronavirus, y ustedes deciden distribuir, porque hay dinero ahí que van a distribuir en algún momento, ustedes tenían la obligación de directamente pagar ese IDU al mes siguiente, hasta el máximo el día 13 del mes siguiente. Pero lo que voy a hacer ahora, le voy a prorrogar, voy a hacer una prórroga, y esa prórroga va a hacer que usted puede declarar en el mes de julio. Vamos a decir usted que haga su asamblea en el mes de marzo, o hizo su asamblea en el mes de abril, no vaya a venir a declarar en abril, sino usted puede declarar en el mes de julio recién eso. Y usted va a pagar recién en el mes de agosto, va a pagar hasta el 13 de agosto, va a tener que pagar. Siempre y cuando usted no haya distribuido utilidades, solamente haya decidido distribuir. O sea, Carl decidió con su sociedad, vamos a distribuir 1.000 millones. ¿Ok? No distribuyó todavía, pero lo mismo había que pagar al mes siguiente el 5%, había que pagar 50 millones de guaraníes. Con el coronavirus lo que se dijo, usted lo que tiene que hacer, si usted decidió distribuir entre marzo
y el mes de julio, usted va a recién declarar en el mes de julio que usted decidió distribuir 1.000 millones y va a ingresar los 50 millones en el mes de agosto, no en el mes, no antes. O sea, le voy a prorrogar, por decirte, si la gente hacía nomás de asamblea en abril, le voy a prorrogar de pagar, en vez de pagar en mayo, va a pagar recién en agosto. Pero, si CAN y su sociedad decidieron distribuir 1.000 millones y llevaron ya la plata, dijeron, dame el cheque, van a seguir el mismo plazo. Tienen que ir a declarar durante el mes que en abril y tienen, por ejemplo, que pagar ya en el 13 de, en el mes, tienen que pagar en el 13, hasta el 13 de mayo. ¿Qué dice el hacer con todo esto, Carl? Dice, si vos tenés plata para distribuir, pagame el impuesto, porque tuviste plata para distribuir, ¿verdad? Ese es un poco el concepto. Ya. Mi pregunta era un poco más puntual. En el caso de las entidades financieras, muchas hicieron sus asambleas en marzo y tenían para distribuir los dividendos, ¿verdad? Pero el Banco Central ahora les envió una nueva nota, ¿verdad? Donde les recomienda no entregar dividendos y dejar esa distribución como aporte de capital. Entonces la pregunta es, esos dividendos que se iban a distribuir y que iban a pagar 5%, ¿verdad? Sí. Se dejan de distribuir, el año que viene ya pagarán 8%, ¿verdad? No hay no se atrasa, vamos a decir. No, no se atrasa porque lo que va a decir hacer es un tema con Banco Central. Básicamente, si bien tenías que pagarme porque decidí distribuir, va a haber durante otra asamblea donde van a decidir más volver marcha atrás, porque es la asamblea la que define eso, y me van a corregir María Inés seguramente, y Ana cualquier cosa, y van a tener que decir por tal norma Banco Central, tenemos que rever nuestra decisión anterior y vamos a tener que volver marcha atrás en esa discusión, por lo cual no van a poder pagar IVA y no van a poder acogerse a este beneficio. Salvo que las asociaciones de banco ya hagan una nota puntual al banco, a la SED y le digan que si bien quieren acogerse para este beneficio de las utilidades, le prorrogue por un año, pero esa es una gestión que tiene que hacer con la SED. Continuamos. ¿Ok? Creo que me corresponde a mí charlar con ustedes. El tema que me solicitaron fue sobre la suspensión de los contratos de trabajo. Con este estado de emergencia sanitaria a consecuencia del coronavirus, esto se puso muy, muy en boga. A tal punto que el Ministerio de Trabajo tuvo que dictar 2 resoluciones. La primera resolución que dictó contenía un cúmulo de documentaciones que hacía casi imposible que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan solicitar la suspensión de los contratos de trabajo. A raíz de esto y a las peticiones que hubo ante la mayoría de existencias de micro, de pequeñas y medianas empresas, el Ministerio del Trabajo dictó una segunda resolución que se aplica exclusivamente a estas empresas. Sabemos todos que el contrato de trabajo es un convenio en el cual participan legalmente 2 sujetos. ¿Quiénes son estos sujetos? El trabajador y el empleador. Ambos tienen derechos y obligaciones. El trabajador, la de ejecutar una obra o prestar un servicio, bajo la dirección de su empleador, y el empleador de abonar el trabajo. Bueno, en cuanto a la suspensión de los contratos de trabajo, ¿qué significa suspensión del contrato de trabajo? Significa cesación o interrupción temporal de los efectos de un contrato de trabajo. ¿Qué cesa? ¿Qué se interrumpe? Para el trabajador cesa su obligación de prestar el servicio, obviamente, o de ejecutar la obra, y para el empleador
el pago de la consecuente remuneración por la prestación de estos servicios u obras ejecutadas. Pero no extingue la relación laboral, no extingue el contrato de trabajo propiamente dicho, y fundamentalmente el trabajador sigue gozando de los beneficios de salud del servicio del IPS. En cuanto a la finalidad de la suspensión de los contratos de trabajo, ¿cuál es esa? ¿Por qué recurrimos a la suspensión del contrato de trabajo? Sería, ¿verdad? Porque la empresa debe afrontar ante situaciones anormales, críticas de fuerza mayor, como es el caso hoy en día del coronavirus. ¿Por qué? Porque esto ha afectado o afecta al giro comercial de la empresa. Las causales que se invocan son causales que están taxativamente enumeradas en el Código del Trabajo. Al decir taxativamente enumeradas en el Código del Trabajo, no puede el empleador alegar otras causas que no sean las establecidas en el Código del Trabajo. Una suspensión afecta de forma total o de forma parcial. Esto quiere decir que afecta en su totalidad a todos los contratos del trabajo o afecta solamente a una parte de los contratos de trabajo. ¿Cuáles son las causas que se alegan, que pueden ser alegadas y que se están alegando para la suspensión de los contratos de trabajo en esta época de emergencia sanitaria por el coronavirus? Falta o insuficiencia de materia prima o fuerza motriz, la carencia de medios de pagos e imposibilidad de obtener estos medios de pagos, y el caso fortuito de fuerza mayor generado por la falta de la ejecución del trabajo de los trabajadores y la existencia del coronavirus. También pueden preverse circunstancias en el contrato del trabajo, en el reglamento interno de las empresas, pero estas deben ser previamente aprobadas por la autoridad administrativa del trabajo. Esta suspensión del contrato del trabajo en virtud a la situación de emergencia sanitaria se ha establecido que puede ser realizada por acuerdo de partes. ¿Qué significa eso? Que trabajador y empleador pueden negociar y acordar la suspensión del contrato de trabajo. Para los trabajadores que podrán hacerlo con el goce de salario en un porcentaje, percibirán sus salarios o dejarán de percibirlo totalmente. El Ministerio del Trabajo, a los efectos de que los trabajadores no se vean afectados con una imposibilidad absoluta de ingreso, incluso ha reglamentado sobre anticipos de salarios que serán imputados a futuras compensaciones, anticipos del aguinaldo y también reducciones de jornadas de trabajo. Son medios que fueron implementándose para paliar la situación del coronavirus en que nos encontramos. Explicando, o les voy a explicar cómo es el proceso propiamente dicho para la solicitud de la suspensión del contrato de trabajo. En primer lugar, se debe hacer una notificación a los trabajadores
cuyos contratos serán suspendidos. Esta notificación debe hacerse 5 días corridos antes de la fecha de iniciación de la suspensión del contrato del trabajo. Esta notificación tiene que ser por medio fehaciente, puede ser por telegrama colacionado, por acta notarial. Nuevamente, ante la situación del coronavirus, el Ministerio del Trabajo habilitó que la notificación sea por medio de WhatsApp y que el trabajador, al recibir la notificación por medio de WhatsApp, también responda que ha recibido dicha notificación y comunicación de la suspensión de su contrato de trabajo por WhatsApp. También en 5 días debe ser notificada la suspensión del contrato del trabajo al Ministerio del Trabajo. A los efectos de agilizar y facilitar esta suspensión de los contratos de trabajo a las micro, pequeñas y medianas empresas, el Ministerio de Trabajo creó un formulario que debe ser íntegramente llenado, digamos, por el empleador. En cuanto al plazo de duración de la suspensión de los contratos de trabajo, es de un máximo de 90 días. Esos 90 días está establecido para el inciso A del Código del Trabajo, que se refiere a insuficiencia de materia prima por parte de la empleadora. El inciso B, que se refiere a la imposibilidad de continuarse las tareas dentro de la empresa. El inciso D, un exceso de producción. Y el E, donde ya no es rentable a la empresa mantener su negocio. El trabajador debe esperar hasta la fecha de reanudación de sus tareas para reincorporarse a su puesto de trabajo. Pues como había dicho, o les había dicho, el pedido de suspensión del contrato de trabajo no pone fin al contrato de trabajo, sino que como su nombre lo dice, lo suspende, lo cesa. Para el caso que cumplido el plazo solicitado máximo de 90 días, el trabajador no pueda reincorporarse a su puesto de trabajo, el mismo solicitará el pago de la indemnización como correspondiente a los casos de despido injustificado. En cuanto, como le dije, a los trámites, el Ministerio creó un formulario. Una vez completado este formulario, debe ir adjuntado de las documentaciones exigidas en la resolución 500 para las grandes empresas. ¿Cómo se califican las grandes empresas? Aquellas que facturen anualmente más de 6.000 millones de guaraníes y cuente con más de 50 empleados. Y las microempresas son aquellas que cuentan con una facturación anual de 5.000 millones de guaraníes, las medianas con 2.500 millones de guaraníes, hasta con 30 empleados, y las medianas hasta 6.000 millones de guaraníes y con 50 empleados. En caso de que se homologue el pedido de suspensión de los contratos de trabajo, se establece la fecha de inicio de la suspensión y de la culminación de los contratos
de trabajo. Voy a explicarles un poco en esta parte más detalladamente como para que puedan comprender mejor. Una vez completado el formulario, adjuntado las documentaciones legales, documentaciones contables y documentaciones impositivas, se agrega a este formulario la notificación que se cursó al trabajador y principalmente si existiere un acuerdo entre los trabajadores y el empleador para proceder a la suspensión del contrato de trabajo, a más de otros requisitos que fueron simplificados para las micro, pequeñas y medianas empresas, individualización de la empresa, como ser con el RUC, la razón social, el representante de la empresa, identificación del mismo, una planilla de identificación de nombres, apellidos, cédula de identidad, teléfono de los trabajadores, como también la notificación fundamentalmente. Una vez presentado esto ingresa a la Secretaría General para posteriormente ser derivada a la Dirección de Fiscalización, quien hace, como su nombre lo dice, una fiscalización que esté en todos los recaudos pertinentes para el pedido de la suspensión del contrato, y si así fuere, emite a la Dirección de Asesoría Jurídica, quien luego de analizar esto emite su parecer y lo remite al viceministro, quien posteriormente dicta la resolución de aceptar o no la suspensión del contrato de trabajo. También esta situación del coronavirus, el Ministerio del Trabajo ha dictado medidas paliativas para favorecer al empleado en esta época de cuarentena obligatoria. Ha autorizado que los trabajadores puedan recibir, como les dije, anticipos de salario a cuenta de ser ajustados posteriormente. Anticipos del aguinaldo que deberían recibirlo al culminar el año en el mes de diciembre. Los anticipos de las vacaciones anuales causadas y ha exonerado la obligación de la notificación de 15 días antes de las vacaciones. Entonces, las suspensiones serán estudiadas, como les dije, por el Ministerio del Trabajo y principalmente son estudiadas aquellas que cuentan con acuerdos en los cuales participan directamente los trabajadores dando su participación, conformidad para la suspensión del contrato de trabajo. Esas son medidas paliativas. No sé si podemos pasar a la siguiente. Cuando termina la suspensión, si fuere homologado, aprobado la suspensión del contrato de trabajo por parte del Ministerio de Trabajo, a través de la resolución emanada del viceministro del Trabajo, culminada la suspensión, se procede, el empleador está obligado a reintegrar a todos aquellos trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos. Debe hacerlo inmediatamente, es decir, al cese del plazo de la suspensión. Puede hacerlo también en casos excepcionales, 5 días después. Esos casos excepcionales están previstos en el Código del Trabajo, que sería para los casos de enfermedad del trabajador,
que el trabajador se encuentre detenido o podrán reintegrarse 30 días después para los casos en que se encuentren cumpliendo el servicio militar. El siguiente, por favor. ¿Cómo se reintegran los trabajadores? Así como para la iniciación de los trámites de la suspensión del contrato de trabajo, los trabajadores debieron ser notificados de esa decisión e invitados a tomar participación, llegar a un acuerdo. Cuando termina el plazo de la suspensión, también deben ser notificados por nota, ya sea por actas notariales, telegramas colacionados, como le dije, a la fecha por la situación en que nos encontramos, y si no nos encontráramos todavía en esta misma situación, también podría hacerse por WhatsApp, y en los lugares de trabajo, en lugares muy visibles, se ponen carteles que indiquen la fecha de iniciación de las labores luego de la suspensión del contrato de trabajo. Bueno, esa es la parte que yo debía presentarle. Ahora le voy a dejar a María Inés. No, esta parte me corresponde a mí. Me van a disculpar. Ya no quería hablar más, ya le quería dejar nomás a María Inés, pero no, voy a seguir. Como consecuencia de la emergencia sanitaria, a través de la Ley de Emergencias Sanitarias, se ha establecido de manera excepcional compensaciones económicas a favor de los trabajadores a raíz de la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Cuáles son estas compensaciones? Para aquellos trabajadores que se encuentran aportando al IPS y que perciban hasta un máximo de 2 salarios mínimos. Recibirán un subsidio o compensación por única vez del 50% del salario mínimo, independiente del plazo de la suspensión del contrato. Dijimos que el plazo máximo es de 90 días, por tanto, las suspensiones pueden ser de menor plazo, serían de 60, de 30 días. También hay compensaciones para trabajadores informales. Los trabajadores informales también perciben un subsidio del 25% del valor del salario mínimo. Podrán hacerlo hasta 2 veces, pero esa compensación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria. Como ya les expliqué, esto es nada más que la base de cálculo, teniendo el salario mínimo, 2.192.839, están los aportantes del IPS que reciben por única vez, independiente del plazo de la suspensión de los contratos de trabajo, el 50% del salario mínimo, 1.096.420, y los trabajadores no aportantes al IPS o informales, la suma de 548.210 guaraníes, que, como les había dicho, conforme a una disponibilidad presupuestaria, hasta podrían recibirlo en 2 oportunidades. Con la salvedad también, Ana, perdón. Con la salvedad también que aquellos aportantes de IPS también van a cobrar en cuotas ese aporte. Sí, también van a cobrar en cuotas. Eso salió en una resolución reciente. El 50% y ese otro 50% puede ser fraccionado incluso en 2 o en 3 cuotas. Hasta podría fraccionarse en 3 cuotas, así mismo. Bueno, el siguiente. Doctora, ¿podría aplicar otra vez a la lámina anterior, que no sé, la última parte? ¿Cómo no? Si volvemos, le explico.
Bueno, en cuanto al pago del subsidio, el pago del subsidio por la suspensión del contrato, cualquiera fuere el plazo de suspensión del contrato, que puede ser de 30, 60, máximo de 90 días, los trabajadores que están aportando al IPS percibirán un subsidio o compensación, ¿verdad?, del 50% del salario mínimo legal vigente. ¿Y quiénes percibirán? Trabajadores que perciban hasta 2 salarios mínimos. Ese 50% del salario mínimo que va a recibir el trabajador aportante del IPS, lo va a recibir en forma fraccionada, salió en las últimas resoluciones. El primer pago será el 50% del valor establecido, o sea, sería el 50% del 50% del salario mínimo, que sería un 25%. Y luego percibirá, acá, este es el que nos grafica mejor, percibirá hasta en 3 cuotas el saldo. El salario mínimo, 2.192.000. Los aportantes van a recibir como subsidio 1.096.420. Ese 1.096.420 reciben el 50% en un pago. Y el otro 50% de los 1.096.420 podrán hacerlo en 2 y hasta en 3 cuotas. Los que no son aportantes al IPS percibirán el 25% del valor del salario mínimo, que es 548.210, y podrán hacerlo hasta 2 veces. Pero eso, la segunda percepción del subsidio, queda sujeto a disponibilidad presupuestaria. No sé si era eso lo que querías que te aclare. Sí, doctora. Una pregunta. ¿La suspensión del contrato puede solicitarse solo a cierta cantidad de trabajadores o tiene que ser la totalidad de trabajadores de una empresa? La solicitud de la suspensión del contrato puede ser total o parcial. Total afecta a la totalidad de los trabajadores y parcial a determinados contratos de trabajo que por ende son números de trabajadores. Una empresa que cuenta con 60 funcionarios puede pedir la suspensión de 30 y manejarse con 30 ante la situación, y entonces la solicitud de la suspensión es parcial. No sé si está respondida tu consulta. Gracias, doctora. Sí, era una pregunta que levantaron al chat y yo le leí esa pregunta, doctora. ¿Cómo no? Diego, ¿quedó claro el tema del subsidio? Muy claro. La parte que no se había entendido muy bien, que ahora ya la aclararon bien, era la parte de que tenía que ser fraccionado. Eso nomás es la parte que yo no había entendido bien. Con independencia de que yo gane 2.192.000 o gane 4.385.000, que sería el doble, ya que dice hasta 2 salarios mínimos, siempre lo máximo que voy a percibir en concepto de subsidio va a ser 1.096.000. Eso es lo que tiene que quedar claro. Que si yo gano 4.385.000, no quiere decir que mi subsidio va a ser mayor a uno que gana el sueldo mínimo de 2.192.000. Así mismo. Disculpe, ¿no hay fecha para que hayan dicho cuándo se va a empezar a pagar el subsidio? Porque eso imagino que ya para muchas empresas debería empezar a correr para abril. Sí, bueno, ¿qué establecieron en el Ministerio del Trabajo? Todas aquellas presentaciones de suspensión de contratos de trabajo que sean acordadas, acuerdo entre trabajadores y empleadores, y que los empleadores asuman el 50% del valor de su salario, son las que van a recibir primeramente
el subsidio, porque en la medida que se vayan presentando, si bien el Ministerio del Trabajo de forma inmediata remite el pedido de suspensión del contrato de trabajo al IPS en planilla electrónica, el IPS con el Ministerio acordaron que recibirán primeramente aquellos que hayan suscrito acuerdo y para el caso de que los empleadores se hayan avenido a abonar un porcentaje del salario de los trabajadores. No sé si está contestada tu pregunta. Entiendo, sí. Muchas gracias, doctora. Correcto. Bueno, seguimos entonces de que para el caso de que el Ministerio como el Ministerio de Trabajo remite al IPS la planilla, el Ministerio procesa conforme las disposiciones que ha establecido el IPS conjuntamente con el Ministerio, esos subsidios que son entregados a los trabajadores, puede darse el caso que el trabajador ya haya recibido el subsidio, pero el Ministerio del Trabajo, con posterioridad, rechaza el pedido de suspensión del contrato de trabajo. Entonces, el IPS le va a solicitar al trabajador que le reintegre ese subsidio que le ha abonado. Para el caso que el trabajador no reintegre, entonces emitirá un certificado de deuda, el IPS a la orden de la empresa. Sería como que la empresa queda como garante del subsidio que recibe el empleador. Para los casos, entiéndase bien, que el Ministerio del Trabajo rechace la suspensión de los contratos de trabajo que le fueron solicitados. Perdón, Ana, y también Sí. tenemos que aclarar de que esta ley 3546 que habla sobre el subsidio no está reglamentada. Entonces, no se sabe cómo va a reintegrar el empleado ese subsidio que recibió. Todavía no está previsto un mecanismo de devolución por parte del empleado. Entonces, estimamos que esa devolución sería un descuento que le va a hacer el empleador de su sueldo y ese va a ser el empleador el que va a reingresar ese dinero al IPS. Claro, debe ser reglamentada, así mismo. No está reglamentado todavía. Por la situación y la dinámica de resoluciones y disposiciones que van saliendo, ustedes mismos habrán visto que ya se reglamenta con posterioridad y se van sacando esas disposiciones, como bien lo dijo María Inés. También se ha previsto el caso de que se cometan fraude. ¿Esto qué implica? Que el empleador solicita la suspensión del contrato de trabajo. Se le concede esa suspensión del contrato de trabajo y por ende esos trabajadores van a estar en la nómina de ser beneficiados con el subsidio. Pero no obstante de solicitar la suspensión del contrato de trabajo, la empresa sigue normalmente con sus actividades, continúa ejerciendo su actividad económica habitual con los mismos trabajadores cuya suspensión de contrato fue solicitada. Entonces, esta empresa está calificada con que ha cometido un fraude y por lo tanto se elevarán las denuncias al Ministerio Público. Doctora. Sí. Una pregunta bastante acertada para nuestra realidad en el campo. Dice así, doctora, la realidad nuestra en el campo no la viven, no todas las empresas están inscritas en el Ministerio del Trabajo, pero sí están inscritos en el IPS. En muchos casos son solo contratos en forma verbal, al no estar inscritos en el Ministerio del Trabajo con un contrato para cada persona. Igual se puede solicitar la suspensión del contrato. La ministra de Trabajo
estableció que si están inscritos en el IPS, pero no están inscritos en el Ministerio del Trabajo, denunciados como trabajadores, deberían denunciarlos, ¿verdad?, como sus trabajadores ante el ministerio para poder realizar el proceso de suspensión de contrato de trabajo. No sé si me comprende. Pero ante esa denuncia, doctora, no se tomaría represalia contra los... Porque la realidad del campo es otra, doctora, ¿verdad? O sea, Bueno, evidentemente sí, yo entiendo lo que usted quiere. Establecen ciertas sanciones por parte del Ministerio del Trabajo para las denuncias tardías de ingresos de los trabajadores. No se ha dicho que se van a exonerar de la aplicación de esas sanciones, que son sanciones pecuniarias, obviamente. Doctora, una consultita. ¿Usted tiene alguna idea de cuánto más o menos es la multa por cada persona declarada con posterioridad, ahora que yo tenga que ya declarar? Las multas así no las sé, pero le puedo contestar que las multas, la menor multa ante el ministerio son 10 salarios diarios por cada trabajador. O sea, el salario, pongamos, se divide por 30. ¿Cuál es el salario diario? El de un día. 10 salarios diarios es la multa por cada trabajador, la mínima multa aplicada por el Ministerio de Trabajo. No es 843.400 guaraníes por empleados. por empleado, Y, exacto. y ahí habría que ver qué tipo de sanción aplica, si son 15 salarios, 12, o sea, hay que ver qué aplican para este caso. Eso va subiendo de escala. 10 a 30 dice la ley. Generalmente aplican directamente 10 por cada empleado, 10 jornales por cada empleado. Sí, así mismo. Algo que tenemos que aclarar, que la resolución sobre suspensión de los contratos no establece el mecanismo de cuál sería el procedimiento a implementar en caso que durante la suspensión yo tenga que reincorporarle a alguien. Porque Claro. ya tenemos casos de empresas que suspendieron a una nómina, por ejemplo, de 20 funcionarios, y hoy hace una semana se lo suspendió y hoy me dicen, necesito reincorporarle a 11. Yendo También, a la página web del ministerio, no hay ningún dispositivo como para comunicar esa reactivación o reintegro de los que originalmente comunicamos como suspendidos. Entonces, haciendo averiguaciones en el ministerio y más o menos viendo cómo funciona la página web de ellos, encontramos con la doctora Ana el mecanismo de actualizar esa información que originalmente ingresamos. Entonces, luego de un día de investigación. Un día de investigación tratando medio intríngulis su página web. Entonces, lo que se hace es dar de baja, entre comillas, la nómina original de los 20 empleados, subir la nueva nómina de los que efectivamente van a continuar suspendidos con una nota aclaratoria de que los demás se reincorporan a sus respectivas actividades. Entonces, de esa manera, si es que ya está corriendo el trámite ante el IPS, el empleador se cubre de esa posibilidad de fraude que podrían tener y comunicando así, al menos nosotros presentamos en la nota pidiendo la suspensión de esa compensación económica para todos aquellos que reanudaron su puesto de trabajo. No sé si les quedó claro, está claro eso. Esto a raíz de qué se produjo. Salió el decreto que suspendía totalmente las actividades. Después salió un decreto que liberó por un plazo ciertas actividades. Y luego sale el decreto que nuevamente reanuda la totalidad de las actividades de determinadas empresas. Entonces, esta empresa afectada, en principio, con la suspensión total de sus actividades,
solicitan la suspensión total de los contratos de trabajo. Luego les permiten hasta un cierto límite de trabajo, entonces deben solicitar reincorporación de trabajadores para poder cumplir con ese límite autorizado. Y ahí se produjo lo que acaba de explicar la doctora María Inés, que tuvimos que tratar de ver cómo suspender la suspensión de los contratos de trabajo de las personas que van a trabajar en la empresa y mantener la suspensión de los contratos de otros trabajadores, lo cual constituiría una suspensión parcial de contrato de trabajo. No sé si está comprendido. Hola. ¿Quedó claro? Quedó claro, doctora, quedó claro, muy claro. El objetivo de ese contratrámite que hicimos fue evitar cualquier tipo de presunción de fraude, ya que en forma paralela está corriendo el trámite de la compensación económica por parte de IPS. Entonces se actualizó en la página del ministerio la nómina de los que efectivamente siguen suspendidos versus los que se reincorporaron a sus puestos de trabajo. Bien. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, habíamos hablado de los trabajadores que están portantes al IPS y también nos encontramos con la realidad de trabajadores informales. ¿Cuáles son aquellos trabajadores informales? Aquellos trabajadores que realizan las actividades por cuenta propia o trabajos domésticos o de agricultura familiar que no son aportantes al IPS. No están integrándose al RUP ni alcanzan al impuesto a la renta personal. Pero también son considerados trabajadores informales aquellos trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas que no aportan al IPS, que no cuentan con un RUP y no alcanzan para el aporte del impuesto a la renta personal. Estos trabajadores informales, si tuvieran RUP, se prioriza aquellos que tienen un ingreso igual a un salario mínimo o inferior al salario mínimo en un promedio de los últimos 6 meses, que van a ser también beneficiados con el 25% del salario mínimo legal vigente. Aquellos que no tienen RUP también se van a priorizar aquellos trabajadores cuyos ingresos sean igual al salario mínimo o inferior a un salario mínimo. Bueno, este tema lo va a desarrollar María Inés, que si bien sé que estudió mucho, profundizó mucho, porque no está realmente especificado ni tampoco existe un protocolo de parte del ámbito rural. Te cedo la palabra, María Inés, Gracias. salvo que quieran hacer una consulta o lo quieran hacer con posterioridad. Muchas gracias, doctora. Muy buena su charla. Y seguimos, María Inés. En cuanto al protocolo de seguridad para establecimientos rurales, falsa es la percepción, como se dice, de que por estar en el campo no hay posibilidad de contraer el COVID. ¿Por qué? Porque supuestamente no hay contacto muy cercano, digamos, entre las personas. Sin embargo, según los protocolos de otros países de la OMS y acá de la República Argentina, es falsa esa premisa por el hecho de que la gente no está única y exclusivamente dentro de la estancia, como le llamamos acá, sino que en algún momento esa gente u otra sale de la estancia para ir a hacer compras, o a la inversa, hay gente de afuera que ingresa al campo.
Entonces, esa persona que sale y regresa, o viceversa, la que ingresa al campo, puede ser portadora del COVID o asintomática, como le llaman los médicos actualmente. Es por ello que de manera de garantizar toda la cadena de suministros de alimentos de todo tipo, se necesita garantizar toda esa cadena de producción a través de la salud de las personas que trabajan dentro de los establecimientos rurales, de manera que la población en general tenga asegurada la provisión de alimentos correspondientes, para lo cual resulta necesario contar siempre con planes de contingencia ante las posibles bajas que se den en los respectivos establecimientos por enfermedad. Y para ello es lo que se debería crear dentro de cada establecimiento, lo que le llaman los equipos de apoyo. Dentro de lo que estuvimos investigando en nuestro país, ni la SENACSA, ni el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ni el Ministerio de Salud elaboraron un protocolo especial para los establecimientos rurales, llámense ganaderos, agropecuarios, avicultura, etc. Únicamente tenemos vigente un instructivo para establecimientos, dice, de manera genérica, que si uno lee, en algunos aspectos podría ser aplicado a un establecimiento rural, pero en la mayoría del articulado que tiene es más bien aplicable a establecimientos de carácter comercial, establecimientos urbanos, como por ejemplo supermercados, autoservicios, etc. De ese instructivo genérico que tenemos para establecimientos, surge la necesidad de que toda empresa cuente con lo que le llaman el equipo de respuesta COVID-19. ¿Qué es el equipo de respuesta? El equipo que tiene que tener obligatoriamente cada empresa destinada al control del cumplimiento irrestricto de todas las medidas de higiene y de protección que ahora están vigentes. Ese equipo tiene que estar conformado por un jefe administrativo o un jefe de línea, según el rubro de la empresa. Jefe de línea es más bien aplicable a establecimientos comerciales, no a establecimientos ganaderos. No deben ser gerentes ni encargados de prevención. El instructivo no es claro a qué le llaman encargado de prevención, pero estimamos que es a todos, al equipo que se ocupa de salud y seguridad ocupacional de todas las empresas, pero que es independiente a este equipo de respuesta. Motivo por el cual, partiendo de la base de un establecimiento ganadero, un jefe administrativo que haga oficina fuera del establecimiento, o mejor aún, dentro del establecimiento, es el que tiene que formar parte de ese equipo de respuesta COVID. Puede ser un jefe con una cantidad determinada de subalternos o solamente el jefe. No es claro, pero cuanto más completo y coordinado esté el equipo, obviamente que será mucho mejor. En líneas generales, en forma genérica de este instructivo que emitió el Ministerio y que podría aplicarse a los establecimientos ganaderos, está la implementación de disminuir la cantidad de funcionarios o de empleados por jornada. Motivo por el cual lo que se precisa es que organicen el trabajo en equipo y por turnos. Lo que se hace permanentemente hincapié en todos los instructivos, sea de la naturaleza que sea la empresa, es reforzar la limpieza y la desinfección diaria de todos los puestos de trabajo, baños y vestuarios. Lavar y desinfectar diariamente los uniformes a entre 60 y 90 grados. Inclusive en uno de los instructivos que vimos en Argentina dicen que la limpieza de los uniformes tiene que ser por lo menos de 2 veces al día. Todas las habitaciones y demás dependencias del establecimiento tienen que tener muy buena ventilación. La gente responsable de las tareas de limpieza tiene que tener todo el equipo de protección correspondiente, llámese guantes de vinilo o guantes de látex. Inclusive en el caso de las empresas ganaderas, hemos visualizado que debajo del guante de látex deberían utilizar guantes de algodón. Y también que al finalizar cada jornada, o varias veces al día inclusive, mejor aún, hay que hacer las
los trabajos de limpieza y desinfección de todas las instalaciones, en especial todas aquellas, todo aquel mobiliario o superficie que esté en permanente contacto con las personas, llámese mesadas, picaportes, muebles, lavamanos, teléfonos, etc. Eso en cuanto a las medidas de higiene. En cuanto a las medidas organizativas del establecimiento que establece el Ministerio de Salud, está, como habíamos mencionado, puestos de trabajo, los empleados tienen que estar cada 2 metros, la organización de turnos, la flexibilidad dentro de cada puesto de trabajo, de manera que cada 20 minutos, en lo posible, o por lo menos cada media hora, el personal se higienice las manos con agua y jabón o de lo contrario con alcohol en gel, preferentemente agua y jabón, para lo cual, como vamos a ver más adelante, se exige que se tenga disponible en varios de los ambientes del establecimiento los lavamanos. Hay que proporcionar información al personal y formarlos al personal en todo lo que se refiere a la higiene y al uso de esos materiales, al uso y a la cantidad de tiempo que tiene que lavarse las manos. Revisar diariamente el funcionamiento de los sanitarios, todos los dispensadores de jabón, el alcohol en gel, los papeles desechables, puesto que se recomienda no utilizar toallas, sino que papeles desechables, procediendo a restituir o a sustituir diariamente todo aquello que esté averiado. Y algo muy importante, sobre todo para acreditar la responsabilidad de la empresa, es que ese equipo de COVID-19, encabezado por un jefe administrativo, por ejemplo, lleve diariamente un registro de todo lo realizado diariamente en la empresa. ¿Cómo tiene que reaccionar la empresa ante un caso sospechoso de COVID? En primer lugar, no se le tiene que permitir el acceso al local o al establecimiento. En ese mismo momento, se le comunica al equipo de respuesta COVID el posible caso sospechoso que quiere ingresar al establecimiento. En forma automática, se le provee la mascarilla y ese equipo de respuesta, el empleado con casos sospechosos tiene que hacer su autorreporte al 154. Aislarse totalmente y durante 5 días gestionar la orden de su análisis. Comunicar luego a la empresa por un medio digital el resultado de ese análisis y cerciorarse de que no existan otros empleados que hayan tenido contacto con él que hayan sido contagiados, lo cual también significa que en forma automática deben intensificarse todas las medidas relacionadas con desinfección y limpieza. En caso que dé positivo el caso de ese empleado o de esos empleados, hay que comunicar al Ministerio del Trabajo y gestionar el reposo correspondiente ante el IPS. Mi batería. En caso confirmado del COVID, hay que comunicar en forma inmediata al equipo de respuesta. El equipo de respuesta en forma inmediata tiene que comunicarle al gerente de la empresa, llámese gerente general, gerente administrativo. Dar las instrucciones correspondientes para un aislamiento obligatorio con todos los cuidados que debe tener ese empleado en su respectivo domicilio o en el lugar en el que se le solicite el aislamiento. Y el mismo equipo de respuesta, además de dar esas indicaciones al paciente, debe hacer un seguimiento diario y una contención a ese empleado. Al mismo tiempo, el gerente es el responsable de hacer la notificación correspondiente al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, intensificar todas las medidas de limpieza y de desinfección e identificar nuevamente a todos aquellos trabajadores que hayan tenido contacto con el paciente confirmado y enviarlos a todos a cuarentena obligatoria durante 14 días. Como les había dicho, no tenemos antecedentes en nuestro país de un manual de instrucción
específico como para establecimientos ganaderos. Investigando en las distintas páginas web de la República Argentina, vimos que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como la SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, emitieron algunos lineamientos de buenas prácticas para la producción agropecuaria. En particular vamos a hablar del sector ganadería, pero existen varios manuales para otras ramas agropecuarias, aunque tenemos que reconocer que la mayoría del instructivo son muy parecidos, salvo temas muy puntuales. En principio, según este protocolo de la República Argentina, dicen en líneas generales, planificar las actividades para reducir las intervenciones con los animales que exijan las concurrencias de varias personas en un mismo sitio. Por ejemplo, mangas, corrales, aguadas y galpones. Eso, vinculando a lo nuestro, puede relacionarse con la reducción el establecimiento de turnos y de equipos de trabajo, o sea, la reducción de personal en determinados horarios. Otra medida de seguridad, permitir el ingreso de proveedores que solo podrán circular por ciertos lugares permitidos, tratando de evitar contactos innecesarios con otras personas o áreas de trabajo. También establecer circuitos de circulación diferenciados para el personal interno, para proveedores o personas externas al establecimiento. Otras medidas del protocolo de seguridad argentino indica analizar la situación y sus riesgos del personal que vive fuera del establecimiento y que diariamente se presenta al lugar de trabajo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que o limitar el ingreso de estas personas o suspender temporalmente el ingreso de los mismos. Armar un equipo de personas que podrían transformarse en personal de reemplazo ante un eventual caso de enfermedad dentro del establecimiento. Esto es a lo que ellos le llaman el equipo de reemplazo o el equipo de apoyo, en donde el establecimiento arma un equipo de ciertas personas a quienes envía a un aislamiento preventivo, digamos, de manera que ante un eventual brote de la enfermedad, este equipo de apoyo reemplace a esas personas y así no se interrumpa la cadena de producción. Coordinar todas las acciones relacionadas con el aprovisionamiento del establecimiento, en todo lo relacionado con alimentos, elementos de higiene, insumos generales, etc. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pretende? Tener un inventario actualizado y bien abastecido de todo lo que necesita el establecimiento dentro de un determinado periodo de tiempo, para evitar el ingreso y egreso permanente de personas, propias o ajenas al establecimiento. Enchúfame la batería, por favor. Registro diario de la temperatura. Esto así como se está haciendo acá, se insiste en forma permanente, tanto del personal que ingrese como que reside permanentemente en el establecimiento. Ante el más mínimo caso de signos compatibles, hay que hacer el reporte correspondiente. La verdad que ahora no recuerdo cuál es el grado de fiebre que hay que tener, que sería signo de alerta. En la Argentina originalmente eran 38 grados. Ahora ya es con 37,5, automáticamente a ese paciente ya se lo envía a su domicilio. Acá, sin estar establecido, perdón María Inés, consideran ya una febrícola a partir de 37 grados. ¿37 ya? Sí. Perfecto. Otra medida de seguridad, reducir los trabajos con los animales a lo absolutamente necesario. ¿Para qué? Para reducir también la cercanía de las personas. Por tanto, lo que se pretende es postergar tareas no prioritarias. Por ejemplo, castración, marcado, contaje de ganado, etc.
Evitar actividades, esto va relacionado con lo otro, evitar actividades que convocan a varias personas para resolver situaciones emergentes. Castración al lazo, sujeción entre varios, uso de caballos en amansamiento, entrenamientos de personal para tareas rudas o que impliquen la interacción cercana con la demostración. Desinfectar antes y después de cargar los animales todas las partes del camión, chasis y acoplado que potencialmente puedan entrar en contacto con las personas. Llámese manijas, puertas, cadenas, etc. A lo que sugieren que el transportista debe tomar todos los recaudos generales de higiene personal antes y después de cargar los animales, así como en eventuales paradas previas al destino y luego de descargar en destino. Evitar compartir las herramientas e instrumentos para el manejo, sujeción o vacunación de animales. En eso hay varios ejemplos que, por ejemplo, en el caso de las vacunas, vacunación de animales, cada operario tiene que tener su correspondiente jeringa. O sea que no vale el estar intercambiándose la jeringa de un funcionario a otro. Evitar compartir cabinas de tractores y vehículos. Mantener la ventilación e higiene luego de cada uso. Desinfectar volante, palancas, puertas, etc. Mantener cerrados los accesos al establecimiento para restringir el acceso de personas en general. Si existen lugares comunes, como para comedores, galpones, etc., respetar el distanciamiento social entre las personas, reduciendo la cantidad o armando turnos en diferentes horarios. Hay que tener en cuenta que cuando la empresa solicita la suspensión de los contratos de trabajo, siguiendo todo el mecanismo que Ana explicó hace un rato, el ministerio, previo a otorgar o a homologar el pedido formulado por la empresa, tiene la potestad, aunque no en todos los casos lo hace, de hacer una verificación en la empresa. ¿Qué significa eso? Ellos tienen ya ahora una especie de checklist en donde se presentan a cada establecimiento y van a controlar que existan lavamanos antes del ingreso de la empresa, a la empresa. Dentro de las instalaciones de la empresa tiene que existir, según el tamaño de la empresa obviamente, suficientes lavamanos distribuidos de manera que el personal tenga acceso rápido y directo a cada uno de ellos para hacerse las tareas de limpieza cada 20 minutos, como dice. Cada lavamanos tiene que contar con el correspondiente jabón, toallas de papel y alcohol en gel. Verifican también que la gente que esté trabajando respete el protocolo del distanciamiento de 2 metros entre cada empleado. El uso correcto del tapabocas. Si la empresa está realizando el control de temperatura, tanto a los que ingresan como a los empleados que están permanentemente en el establecimiento. Si existe un sistema de trabajo en equipo por turno que asegure la rotación de los empleados. Si cuentan con el dispositivo de desinfección de los calzados. Con el sistema de desinfección con lavandina para aplicar en los cambios de turno. ¿Qué significa eso? Sale el turno desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, entra el turno de las 12:30 o de la 1, y en ese lapso de tiempo tiene que procederse a la limpieza y desinfección total de todas las áreas donde estuvo el personal del turno mañana antes de que ingrese el de turno tarde. Tiene que existir carteles con indicaciones varias sobre cuáles son las medidas preventivas y de higiene a tomar por el personal. Los carteles relacionados con el lavado de los uniformes, sobre los equipos de protección que el personal de limpieza debe utilizar y que también debe exigir a la empresa, y también sobre el método para control de asistencia. ¿Cuál es el método que utiliza la empresa hoy para controlar la asistencia luego que comenzó el coronavirus?
Generalmente se utiliza o la tarjeta, que es el método antiguo, o el sistema digital, el del dedo pulgar. Resulta ser que ese sistema digital también corre riesgo, porque después de que cada vez que uno use, tiene que estar una persona al lado que desinfecte antes de que utilice el otro. Entonces, lo que se está recomendando a nivel internacional es que se utilice el control de asistencia a través de los ojos, de manera que con esta manera se evita el contacto del equipo con el empleado. Tenemos que tener en cuenta que este checklist que tienen los fiscalizadores del ministerio tiene al lado de cada uno de estos ítems que son ejemplificativos un sí o un no. El no, una vez que se homologó y si simplemente hacen una verificación post cuarentena, el no va a significar la imposición de multas, que hasta ahora no está establecido cuánto es. Estimamos que va a ser dentro de la escala de siempre de 10 a 30 jornales mínimos, o sea, 843.000 guaraníes por cada empleado que tenga la empresa. Otra cosa que también surge de esta acta de verificación es el hecho que en varios puntos dice si el trabajador está debidamente informado sobre los sistemas de desinfección vigentes en la empresa. La única manera que tiene la empresa para acreditar ante el ministerio de que el empleado fue debidamente instruido con los sistemas de desinfección, con el lavado de manos cada 20 minutos, respetando el distanciamiento de 2 metros, el uso correcto del tapabocas, es preparando un instructivo a ser entregado a cada uno, así como se hace, por ejemplo, con el reglamento interno de trabajo, y que cada funcionario acuse el recibo correspondiente de ese instructivo y se comprometa a su estricto cumplimiento. Ese acuse de recibo va al legajo de cada funcionario. Y es responsabilidad de la empresa, a través del jefe del equipo COVID-19, el control irrestricto de cada una de estas normativas. Porque si aparece un fiscalizador y le encuentra a uno que está a menos de 2 metros de distancia o sin el tapaboca o la gente de limpieza haciendo las tareas correspondientes sin los mecanismos de protección correspondientes, es la empresa la que va a tener la multa respectiva. Entonces, existe todo un mecanismo a implementar. Por un lado, dentro de la empresa, pero también de la empresa con el empleado y de la empresa con el ministerio, de manera de evitar, por un lado, el contagio y por otro lado, la imposición de las multas. Quisiera contarte algo ahí, María Inés, que ayer en la charla de seguridad ocupacional habían mencionado desde el Ministerio del Trabajo que estos más de 60 ítems que son verificados por los fiscalizadores en cuanto a higiene, que tienen un sí, un no, como vos dijiste, se requiere que las empresas, los establecimientos comerciales cumplan un mínimo del 70% de esos 64 ítems, si mal no recuerdo son. De no llegar a ese 70%, pueden tomar la medida de cerrar el establecimiento o, en su caso, le dan unos plazos, se elabora un acta y se le da un plazo de días, generalmente dijo que va a ser de 3 días, de 72 horas, como para regularizar y poner esos ítems como se requieren. Nada más que para acotar los puestos por tu parte. Perfecto, Anita. No sé si tienen alguna consulta de nuestra parte en principio. Está terminado. María Inés, y ya te agradecemos mucho, en honor a la hora también. Terminamos creo justo a tiempo porque hasta las 20:30 estaba reservado el espacio.
Realmente le agradecemos muchísimo porque las láminas ayudaron muchísimo y fue muy claro todo. Realmente estamos muy contentos y muy agradecidos eh, por la exposición que nos han dado y seguramente Alejandro va a estar en contacto con ustedes para poder recaudar todas estas láminas y poder Ya le envié a Alejandra. transmitirle a todos los socios, ¿verdad? Asimismo, yo ya tengo las... Perdón, Oti. Asimismo, yo ya recibí las láminas, están a disposición de las personas que nos pidan. Este seminario también está siendo grabado. Una vez que nosotros vamos a hacer la edición, ponerle los logos, poner también en un formato un poco más liviano, y está a disposición de todas las personas que nos pidan esto, ¿verdad? Hayan estado o no en la charla, es un material que está a disposición de todos los socios. Doctora, ¿hay alguna reglamentación en este momento sobre cantidad de personas en una oficina administrativa que pueda haber? Sobre cantidad propiamente dicha, no. Lo que indican es que tiene que reducirse la cantidad de funcionarios y establecer que esos funcionarios trabajen por turnos. Y se Ahora, exige, en le agrego teoría, algo, bueno, le acoto que en el espacio tienen que respetarse, sí, el distanciamiento de 2 metros. de los 2 metros. Sí. En teoría, a partir del 25 de mayo, si se cumple bien esta semana y la primera fase de la cuarentena inteligente, en principio, por ejemplo, las oficinas corporativas pueden reabrir a partir del 25 de mayo. Eso en teoría implicaría de que el 100% de los funcionarios podrían volver a sus puestos de trabajo, siempre y cuando exista el espacio suficiente como para que haya 2 metros de distancia entre cada uno. De lo contrario, hay que hacer una reingeniería y armar los trabajos en equipo. O seguir trabajando desde la casa. O seguimos home office. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Muy claro todo. Muchas gracias, María Inés Galeano. Muchas gracias, doctora Ana Valiente. Muy claro todo y nuevamente muchísimas gracias. Estamos a la zona. Gracias a ustedes. Igualmente, Dale, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao. Luego.